¿Qué tal? Muchas gracias por participar. Muchas gracias a la UTN por el espacio. La charla se llama Cómo programar en forma segura y no morir en el intento. Sé que es bastante difícil, pero le voy a dar un par de tips para poder hacerlo. Mi nombre es Mariano Marino. Yo soy consultor en seguridad en la empresa Websec y aparte estoy en la villa de hardware hacking en la Ecoparty. Así que cualquier dispositivo que ustedes tengan, con gusto los hackearemos en la villa. Soy experto en análisis de código estático y hago también eh, penetración y demás. Así que les cuento un poco mi historia. Aprendí a programar de muy chico, más o menos cuando se estrenó la película Juegos de Guerra. Algunos de ustedes seguramente la conocerán. Eh, me, lo aprendí con un suplemento que venía en el diario en el diario Crónica, llamada Croniquita. Básicamente había un par de códigos ahí que los ponía en esa computadora que no conocía lo que era internet, un monitor, un mouse. O sea, solamente podía cargar los programas desde cinta. Y en esos tiempos, cuando yo aprendí a programar, no se hablaba de seguridad para nada. Seguridad era algo bastante lejano. Inclusive las NASA lo hackeaban con un código de 4 dígitos, así que imagínense cómo estaba en esa época. Y años después, sinceramente tampoco. O sea, se tardó bastante tiempo desde el inicio de la computación hasta empezar a hablar realmente de lo que sería la parte de seguridad. Y esto nos lleva al año 90, lindas épocas para el hacking. Arranca la primer DEFCON, 1993, que es la conferencia más grande del mundo. Es la de referencia donde uno quiere ir a mostrar sus cosas, sus investigaciones. Se estrena Hackers, eso en el año 95. Así que la película esa también dio como una inspiración a un mundo donde era bastante desconocido, no se hablaba de seguridad, como les comentaba. Un poquito más tarde, Black Hat, la otra conferencia a nivel mundial más conocida. Y llegamos al año 2000 que, si ustedes, para que se den una idea digamos, en la cronología de tecnología, estamos hablando de más o menos XP. Para muchos lo conocemos y tuvimos que esperar demasiados años, como en mi caso, para conocerlo, y algunos seguramente no saben ni lo que se trata. Hemos pagado También una se estrena fortuna para que nos den el la hacker. seguridad que no sea inviolable. Sí, es inviolable para un hacker. Y en el 2001 arranca también la ECO, así que fíjense que recién en los años 2000 empezamos como a palpar lo que era la seguridad, ¿no? Y empezamos a conocer que había técnicas para poder vulnerar sistemas y cómo defender esos sistemas y demás. Arranca OSWASP. OSWASP es un organismo, es una fundación que se dedica a la seguridad. Es bastante conocida porque tiene un par de tops y top 10 de técnicas y de vulnerabilidades más conocidas. Y tenía un lema, que el lema era básicamente no quiero más software inseguro, porque básicamente cualquier sistema era fácilmente vulnerado con poco conocimiento. Y también en paralelo a OSWASP se organiza hay una organización que se llama Mitre, que tiene 3 listas principales: las de errores más comunes, las de ataques, de patrones de ataques y el ataque. Básicamente es cómo atacar y cómo defender sistemas. Y en esto, cuando uno va aprendiendo, el gran problema que se tiene en el desarrollo es que los ejemplos son minimalistas. Básicamente para que la gente pueda entender cómo se implementa una tecnología, se achica a la mínima expresión. Y eso nos lleva a ver como sitios de Microsoft nos dicen que se debe poner una contraseña, credenciales de configuración en un archivo. Y eso está mal. O sea, inclusive tiene un CWB asignado, que es el 260, que se llama contraseñas en archivos de configuración. O como Laravel en PHP, que se usa, que muestra acá cómo está buenísimo poner claves embebidas en el código fuente. O Go, no me maten chicos si hay alguno que le gusta, pero variables de entorno, configuraciones en variables de entorno, y eso también está mal.
Spring, Java, los javeros que levanten la mano, también el Docker Files, metemos en variables de entorno todo lo que serían credenciales de acceso a los distintos servicios. Y bueno, en los últimos años la verdad que se han puesto un poco las pilas, pero no tanto, o sea, es un cachito, falta todavía un golpecito de horno. Básicamente piensen que ustedes que yo cuando aprendí a programar con estas cosas. En la documentación de SQL Server y de Visual Studio me decía que concatenar string estaba buenísimo y era una de las formas que se podía hacer tranquilamente. Y por el otro lado también los libros no se quedaban atrás. Yo aprendí también en libros donde una inyección SQL que se produce a través de la concatenación de valores que son introducidos por las personas, también me generaba ese problema, una inyección SQL. Y la verdad es que la inyección SQL es una de las vulnerabilidades con mayor impacto, básicamente porque yo puedo comprometer la base de datos de toda la empresa. Y entonces, eso por favor, no concatenen consultas cuando armen consultas a base de datos, porque es hiper peligroso. Continuamos. Vamos al apartado ChatGTP. ChatGTP es buenísimo porque, perdón que no se ve, no sé si se puede apagar un poquito la luz, a ver si mejoramos un poquito el contraste de la proyección. Si le pedís a ChatGTP, haceme por favor una demo para poder hacer una consulta a una base de datos de clientes y devolverme el resultado. Perfecto, acá lo tienes. ¿Y qué pasaba? El CLK asterisco, bla, 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 perfecto. Me dice, consulta SQL con parámetros para evitar inyección SQL. Aplauso para ChatGTP. Pero credenciales hardcodeadas en código fuente. Y ya lo vimos que está mal. Por lo tanto, es decir, nosotros normalmente uno como buen programador copia y pega. Copia y pega de Stack Overflow, copia y pega ChatGTP. Y eso va directo a producción. Y obviamente eso no va a quedar exento. Va a ir directo a producción. Con lo que se abre también unos problemas bastante importantes de seguridad. Y entonces yo le pregunto a ChatGTP, ChatGTP, ¿está perfecto lo que vos me comentaste, que no debo concatenar consultas y que debo usar parámetros? Pero me estás poniendo las credenciales en el archivo, digamos, en el código fuente. Y a lo que después de pensar como 5 minutos, gastar 300.000 litros de agua y la energía de media UTN, me responde, buen punto. O sea, tenés razón, toda la razón del mundo. Y acá te paso unos ejemplos de lo que podría llegar a ser. Y la primera opción es, dice, usar un archivo de configuración, appconfig y appsettings. Ya sabemos que está mal. Usar variables de entorno, peor. Usar un gestor de secretos, y esa es la respuesta correcta, la única respuesta que me debería haber dado. O sea, usar un gestor de secretos. Porque básicamente usar archivos de configuración y variables de entorno no es una buena práctica de seguridad. Y por el otro lado, tan gentilmente me da una tablita donde me dice comparación entre seguridad, entre las tres opciones. Y es loco, digamos, pensar de que una seguridad es media. ¿Qué es una seguridad media? ¿Una seguridad implementada más o menos? O sea, es como, tengo un candado, ¿lo dejo abierto, lo dejo cerrado? No, lo dejo casi cerrado. Y entonces, ahí es donde la realidad es que también eso genera confusión, porque seguridad tiene que ser o seguro o no seguro, no hay puntos intermedios. Y comentaba que últimamente se están poniendo las pilas un poquito, porque vas a documentaciones, por ejemplo, .NET 9, y ya te está diciendo en el warning, en rojo, letras blancas, con el simbolito ahí, muy bonito, que dice, ojo que no se deben usar variables de entorno. Así que aplauso para Microsoft, porque en definitiva, fíjense que esas medidas de seguridad en la parte educativa de los grandes fabricantes es bienvenida, porque después cuando uno está implementando, yo eso no lo tenía, así que pobre mi cliente cuando desarrollé software, porque SQL injection, variables de entorno, tenían todos los problemas hasta hace poco tiempo atrás. Básicamente por esto.
Fíjense un detalle a tener en cuenta. Al hacer auditorías de código me permite más o menos conocer cómo es el estado del arte en los desarrolladores, ¿no? Y lo que sucede es que, por ejemplo, un SQL Injection ahora se ve muy poco. ¿Por qué se ve muy poco? Porque hay mucho esfuerzo detrás para que eso no suceda. Pero manejo de contraseñas, en todos mis clientes le encuentro algo. Manejo de contraseñas y bitácoras. Entonces, evidentemente, hasta que estos warnings no estén en todos lados, en todos los sitios de referencia, eso va a estar y va a llevar mucho tiempo. Fíjense, Go, que cuando vas a buscar información sobre SQL Injection, ya tiene un apartado específico. Y eso está buenísimo, porque nos ayuda a nosotros a entender cuáles son las cosas que no deberíamos hacer en desarrollo. Y cuando, la realidad es que uno no piensa en la seguridad, no piensa en el qué pasaría si, hasta que no analizas los vectores de ataque. Básicamente, lo que hay que hacer se llama modelado de amenazas. El modelado de amenazas tiende a entender, digamos, qué pasaría si un atacante consigue acceso al servidor, un atacante consigue ejecutar código en forma remota y demás. Y para poder hacer el modelado de amenazas existe una técnica que se llama STRIKE. Básicamente se centra en 6 categorías. La primera es la de suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque básicamente con eso yo puedo evitar o bypassear la autenticación. Lo otro es la manipulación. Con eso yo consigo romper la integridad, ¿no?, de la información. Lo tercero es el repudio, que voy contra la auditabilidad de un sistema. Después viene la divulgación de la información, que yo lo que pierdo es confidencialidad. Quinto, denegación de servicio, es decir, la disponibilidad del servicio de nuestra página o nuestra aplicación. Y por último, la elevación de privilegio, que lo que va a romper es la autorización. Es decir, que una persona pueda acceder cuando no tiene acceso. Y volviendo al problema de las credenciales, existen 5 formas para guardarla. La primera es a través de, las incrustamos en el código fuente. La segunda en archivos de configuración. La tercera en variables de entorno. La cuarta en circuitos integrados específicos, tipo los TPM que tenemos en las computadoras. Y la quinta es en gestores de contraseñas. De todas, las últimas 2 son las más seguras, la en chip, si es que está bien implementado. Y cuando estamos haciendo el modelado de amenazas, lo primero que vamos a ver es el acceso al servidor. ¿Qué pasa si yo tengo acceso al servidor? Tanto físicamente como remotamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cuáles son los puntos flacos que nosotros tenemos dentro de nuestra seguridad, ¿no? Y la segunda parte, cuando tengo el acceso físico también, yo puedo hacer intercepción de buses de datos, ¿no? Veo la placa, la placa de su dispositivo, tengo posibilidades de conectarme físicamente a él y ver qué es lo que está pasando por sus buses de datos. Y cuando yo le decía que los chips pueden llegar a ser seguros, sí, pero siempre y cuando esté bien implementado, es lo que le pasó a Lenovo hace un poquito tiempo atrás. Había un flaco que hizo una plaquetita, la conectabas en la computadora y podías sacar la clave de BitLocker directamente en el inicio. Es decir, uno implementaba todas las medidas de seguridad había y por haber en su computadora, pero un mal diseño hacía que la clave de BitLocker se transaccionara en texto plano y uno la podía recuperar. Así que, genial. Y esto, después de esta introducción, vamos a hablar un poco de los principios de seguridad. Los principios de seguridad son 4. Privilegio mínimo y separación de funciones, defensa en profundidad, confianza cero y security in the open. Los últimos 2 se explican por sí solos. Confianza cero es que yo no confío ni siquiera en cómo me llamo, básicamente. No confío en la información que guardo, no confío en la información que leo, no confío en la información que transacciono, todo es hostil. Y security in the open quiere decir que si un atacante conoce la seguridad de mi sistema, por el solo hecho de conocerla no se debería romper, no es seguridad por ocultación. Es decir, porque lo voy a mostrar después en el taller, hay unos circuitos electrónicos a veces que les borran
el nombre del circuito y demás, y eso hace que uno dificulte un cachitito así la ingeniería inversa, pero es un cachito así nada más. Y hablando de eso, nosotros tenemos, digamos, 4 puntos específicos. Privilegios y recursos mínimos. Es lo que nosotros le damos al trabajador para que realice el trabajo. Es decir, lo mínimo indispensable. Nada de publicarle una carpeta SharePoint donde vea todos los registros contables, financieros y demás, y si tiene que solamente cargar una factura. No necesita ver un registro contable o financiero. Privilegios mínimos es porque no necesitamos en una red 25 administradores, solamente necesitamos los mínimos y necesarios. Todo usuario tiene que correr sus aplicaciones con privilegios mínimos, usuario invitado. Transacciones, básicamente las transacciones es que cualquier movimiento, transacción de dinero o de bienes y servicios, lo que para ustedes sea crítico, eso se debe hacer en múltiples etapas. Si se realiza en una sola, estamos corriendo un riesgo grande de seguridad porque podemos hacer un ataque empaquetando toda la información necesaria para la transacción para que eso se rompa. Y lo último es controles cruzados. Quiere decir que nosotros podemos asignar a varias personas roles distintos. Si una persona controla todo, una persona tiene manejo de la información. Los controles cruzados permiten entender la transacción si se realizó en forma correcta y a partir de eso también permite un no repudio, ¿no? de esa misma transacción. Quiere decir que si yo estoy haciendo producción de bienes, no puedo controlar stock porque tengo el poder de las dos partes que son críticas de un negocio. ¿Y qué pasa, digamos, cuando yo no implemento la parte de privilegio mínimo y separación de funciones? ¿Cuáles son los riesgos? Básicamente amplío superficie de ataque. Cuanto más yo doy, más me pueden atacar. Lo segundo es acceso no autorizado y abuso de privilegios. Ahí hay una diferencia. Acceso no autorizado es que yo no tengo credenciales para acceder al servidor. Y abuso de privilegio es, teniendo credenciales, yo puedo ir más allá de mi incumbencia. Y separación de funciones básicamente es posibilidad de fraude, como les comentaba yo recién. La persona que hace la producción tranquilamente me puede modificar los registros para que el stock me dé siempre perfecto. Manipulación de registros es básicamente lo de que decanta de justamente no tener la posibilidad de fraude. Dificultad de detectar intromisiones. O sea, si todos los usuarios tienen todos los permisos, nadie sabe quién hizo las cosas. Y por último, fallan en responsabilidades. Es decir, quien firma es uno, quien acepta es otro, quien controla es otro. No todo en la misma persona. Y esto me lleva a un ejemplo de Microsoft. Me van a matar los de Microsoft, espero que no estén grabando. Es ejecución con permisos innecesarios. También en una época tuve que generar un servicio y lo que pasaba es que en el ejemplo que me daban ellos me decía que la cuenta es local system. Y si vamos a la cuenta local system me dice que tiene un extensive privilege of the local computer. O sea, una cantidad de privilegios excesivamente para el uso que yo necesito. Quiere decir que el local system es la cuenta de más privilegios del sistema operativo. ¿Cómo Microsoft me va a decir que yo tengo que tener local system para eso? Y ahí se complica, digamos. Como programador, si no tenés bien en claro, si no leíste OWASP, nada de eso puede salir bien. Y gracias a eso, digamos, también existe lo que se llama defensa en profundidad. Defensa en profundidad se basa en un principio bastante fácil y entendible, que es, vamos a utilizar múltiples capas para asegurar un sistema. Básicamente, si una capa se falla, existen otras que también tratan de mantener ahí la seguridad de todo el sistema. Y por eso, digamos, insistía tanto es que tenemos que, no podemos ejecutar todo con privilegios elevados, porque supongamos que nosotros tenemos, por así decirlo, una red permisiva, todo el mundo ve todo de la red. Un dispositivo con contraseñas débiles, el típico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una aplicación que se ejecuta con permisos elevados, como el servicio ese que les conté de Microsoft, y una base de datos sin seguridad, eso la verdad es que es un problema en puerta, porque cualquier cosa, cualquier punto de fallo que un atacante pueda vulnerar el sistema, están en el horno.
Y esto remite, digamos, a qué pasa cuando un atacante tiene acceso realmente al sistema. Y el acceso no significa que solamente sea físico, es decir, que yo tenga el control de la computadora. Puedo tranquilamente hacerlo remotamente y demás. O sea, ¿qué voy a buscar yo con eso? Básicamente 4 cosas como atacante. ¿Por qué? Porque esas 4 cosas me van a permitir ir saltando de un lugar a otro para conseguir otra información. Lo primero son los secretos, es decir, qué información tengo guardada en archivos o distribuida en configuración o en donde sea, digamos, recorre el disco rígido. Los binarios, porque los binarios, digamos, toda aplicación que yo tenga dentro del sistema puede ser reverseada. Lo de otro es las configuraciones, porque en las configuraciones se guardan credenciales para acceder a los servicios, a servicios externos, bases de datos, calle server o lo que sea. Y las bitácoras, porque a todo el mundo le encanta escribir en bitácoras toda la transacción, inclusive el login, digamos. Y he visto lugares donde les pido por favor, no pongan en bitácoras las credenciales de los usuarios que se conectan. Y ahí están, hermosas, para tomarlas y usarlas. Y en este punto también lo veo bastante flaco en el entendimiento de los desarrolladores con los que interactúo, porque el desarrollador, digamos, cuando no tiene un background de tecnología, algunos conceptos de criptografía no les queda muy en claro, y a mí no me quedaron muy en claro durante, le dije 25 años, 24 años y medio más o menos, de criptografía. Básicamente es qué usar cada concepto de criptografía, cómo usarlo de manera correcta. El primero que vamos a hablar es el hash. El hash es una función matemática que yo tengo un texto de entrada y consigo un valor de salida. No es reversible. ¿Y para qué lo voy a usar? Para guardar las contraseñas. Quiere decir que yo no tengo que andar haciendo Pepito es igual a Pepito porque estaba en la base de datos, entonces la contraseña es correcta. No, tengo que hacer la función de hash y si la función de hash coincide con la que está guardada, entonces es correcta. Y eso es importante, digamos. Y otra cosa importante de los hash es, hay hashes que son más vulnerables a un ataque por fuerza bruta. Quiere decir que traten de buscar si el hash que están usando es obsoleto o no es obsoleto. Porque si no es obsoleto, hashear es lo mismo que no hashear, porque por fuerza bruta se puede reversear el valor. Quiere decir que yo voy a arrancar con AAA1, me da este hash. ¿Coincide con algún usuario del sistema? No, y voy a seguir con el otro. Así sucesivamente voy a hacer un ataque por fuerza bruta. Segundo que vamos a ver, cifrado. ¿Cuándo cifrar, digamos? El cifrado es bidireccional. Quiere decir que si yo tengo un texto, voy a conseguir un valor cifrado. Y si yo tengo un valor cifrado, voy a conseguir ese texto original. Y se utiliza para básicamente asegurar la confidencialidad de la información. ¿Qué se cifra? Datos que están en reposo o en tránsito. Y también se debería cifrar la información sensible de las personas, ¿sí? Secretos comerciales, secretos industriales, información identificable. Todo eso debería estar cifrado en todos lados. Y otra práctica, por más que ya viaje cifrada previamente, y ahora se lo voy a mostrar por qué, también está bueno cifrar las URL, siempre y cuando en la URL ustedes no tengan que hacer ningún trabajo previo, digamos. Es decir, yo puedo cifrar la URL si no la tengo que manipular. Ahora, si yo tengo que manipular, ya no sirve nada que esté cifrada. Y en el cifrado existen dos formas de cifrar, cifrado simétrico y asimétrico. El simétrico se utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar. ¿Sí? Es decir, que esto también es otro error grave de desarrollo. Cuando la clave de cifrado simétrico está del lado del atacante, él tiene control del texto que va a cifrar. Quiere decir que si la clave de cifrado va a estar en la aplicación o la va a tener el usuario en la aplicación mobile, la tienen que guardar de alguna manera, se tarda 5 segundos más, dos doritos, digamos, en conseguir esa clave. Por lo tanto, no hay que cifrar si no vamos a resguardar correctamente esa clave.
Perdón. Y después lo otro es el cifrado asimétrico. El asimétrico se utiliza una clave pública, que es la que voy a usar para cifrar un mensaje. Pero con esa clave pública yo no puedo descifrarlo. Para descifrarlo existe la clave privada. Y esa es la que ustedes tienen que resguardar bajo 25 millones de llaves. ¿Por qué? Porque si un atacante consigue esa clave privada, va a poder descifrar toda la información que nosotros hayamos cifrado. Y ese también es un gran problema de seguridad. ¿Y qué es información confidencial? Cuando yo digo, bueno, hay que proteger la confidencialidad de la información. Perfecto. Nombre, apellido, datos de tarjetas de crédito, registros médicos, secretos comerciales, secretos industriales, informes de auditoría. ¿Por qué? Porque en manos equivocadas, con esa información nosotros podemos hacer un montonazo. Y hablé también de los datos que hay que cifrar, que son en tránsito y en reposo. Básicamente, en toda comunicación existen dos puntos. Quien solicita y quien recibe esa información. Y eso se considera cifrado en tránsito, ¿sí? Cuando la información viaja del punto A al punto B. Y en reposo es toda la información que yo estoy guardando en archivos, de alguna manera. Base de datos, backups, bitácoras y demás. Y le comentaba lo siguiente, si yo intercepto la comunicación en la etapa previa a ir por el cable de red, por así decirlo, yo lo que voy a ver es esto. Si llegan a verle acá, está el quit y la clave que estoy usando yo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me hackeen el ATM. Pero ¿qué pasa? Esta información, cuando ya entra a nivel de red, ya está cifrada. Por lo tanto, no hay que cifrar sobre lo cifrado. Y esa es una recomendación que siempre hago por el hecho de, digamos, tiene una explicación bastante sencilla. Nosotros en nuestra infraestructura tenemos varios puntos de protección. Uno de esos puntos de protección es un firewall de aplicaciones. Si yo el texto, el payload o el cuerpo del mensaje va para el servidor en texto plano y hay una vulnerabilidad, un zero day, una vulnerabilidad que nos están explotando y no sabemos qué pasó, si yo tengo el cuerpo cifrado no puedo hacer ninguna regla en el application firewall porque no tengo forma de descubrir qué es lo que está pasando. Y la segunda, por un tema de performance, cifrar y descifrar es costoso. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo un doble cifrado, porque ya está cifrado a capa de red, o sea, la información está resguardada del punto A al punto B, no tiene tampoco sentido volver a cifrar hacia arriba. Y eso también es una recomendación a veces que hacen las mismas empresas de seguridad que les ofrecen servicio. Y la verdad es que en esas discusiones, ¿qué pasa cuando tenés una vulnerabilidad de este estilo? Y me dice, y bueno, sí, tengo que salir a parchar rápido. Pero tener el firewall de aplicaciones que podés poner una regla. Sí, pero tengo el cuerpo cifrado, no lo puedo hacer. Y bueno, viste, no necesariamente cifrar en extremo genera más seguridad. Y uno de los últimos conceptos es la firma. ¿Cuándo firmo? La firma lo que hace es básicamente, yo tengo un texto, un dato, y lo puedo firmar. La firma asegura quién fue el origen, el que originó, digamos, ese mensaje. Seguramente los desarrolladores lo que lo van a reconocer es cuando tenemos los tokens de inicio de sesión y demás, los JWT. Esos tokens son firmados, es decir, tiene un texto, una firma y datos extras, como la expiración o quién es el origen, quién lo puede utilizar y demás. Ahora, el JWT es como el uso más normal de una firma, pero se puede firmar otras cosas. Por ejemplo, en la industria bancaria, algo que se usa mucho son archivos transaccionales. Es un archivo de texto grande, separado por coma, donde yo mando los registros. ¿Por qué se hace así? ¿Porque somos old school? ¿Porque somos viejos? Lo que sea. No, porque es mucho más rápido procesar esa información. Pero ¿qué sucede en ese caso? Si yo consigo modificar ese archivo transaccional que usan los bancos, me genero plata a mi nombre, sin problema. Y eso es indetectable. ¿Qué se hace en esos casos? Se firma. Entonces, viene el archivo transaccional, firmado. Y con eso yo me aseguro de que quien generó la información sea quien se certifica, digamos, el origen de ese dato. Pero
Ojo, la firma nunca puede estar del lado del atacante, porque si yo tengo el secreto para firmar, también puedo generar firmas válidas. Entonces, mensajes payload firmados. Por lo tanto, eso también es un gran problema de seguridad. Cuando uno consigue esa firma para hacer los JWT. Y hablando un poco de binarios y de firmas. Normalmente siempre en las empresas se tratan de proteger con antivirus, CDR, son todas aplicaciones que lo único que hacen es poner más lenta la computadora. No digo que no las usen, hay que usarlas, pero hay protecciones que son más triviales y más sencillas. Es decir, si yo firmo y digo por política, todo lo que se ejecuta acá tiene que estar firmado digitalmente por mí, ya es muchísimo más difícil que un atacante consiga ejecutar código en ese servidor. Porque primero, el atacante no firma código, porque para firmar código hay que pasar un montonazo de validaciones. Y la segunda, por más que haya firmado, no tendría una entidad firmante de confianza de las que yo defino. Por lo tanto, es una protección prácticamente trivial para cualquier virus con ejecución local. Y esto se hace muy sencillo en mundo Microsoft. No sé, me van a decir, pero en mundo Microsoft nosotros podemos tener una infraestructura de lo que se llama PKI, que básicamente es una estructura de firma, y políticas de grupos para poder hacer el envío, digamos, de la exigencia, ¿no? Que todo script, por ejemplo, que se ejecute con PowerShell esté firmado. Todo binario que se ejecute en el servidor esté firmado. Lo que sí tiene que evitar también, más allá, digamos, también a nivel local y remoto, es usar cosas como esta, ejecución dinámica de código. El eval tiene su CW, que es el 95. Si uno no sanea correctamente lo que va a ejecutar ahí, yo puedo decirle además que de eso que me lea un archivo de configuración, me lo envíe a mi casa, y me ponga aplausitos al final. O sea, eso es bastante, genera bastante dolor de cabeza si no está bien implementado. Llamadas al sistema operativo, lo mismo. O sea, uno a veces tiene que llamar al sistema operativo para hacer múltiples tareas, grabar archivos, borrarlo, mover cosas y demás. Siempre las recomendaciones traten de usar funciones ya implementadas. ¿Por qué? Porque no solamente hay que sanear los argumentos, hay que también sanear los nombres y demás. También es un gran problema. Es decir, un dolor de cabeza, porque si yo, por ejemplo, no saneo correctamente un punto y coma o lo que sea, estoy dando posibilidades a que un atacante me ejecute múltiples acciones. Bitácoras, como les contaba. Digamos, CW define dos cosas. La primera, es importante no registrar mucho ni registrar demasiado. Son unos campeones. Y entonces, ¿qué es registrar bien? Yo lo que hablo con registrar bien, digamos, es tratar de entender, digamos, que si algo sale mal, si tengo la trazabilidad completa de lo que sucedió, ¿no? O sea, quién fue el atacante, básicamente, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, qué hizo dentro del sistema y con qué, digamos, si entró con una aplicación, web, localmente, lo que sea. Ahora, lo que sucede en muchos casos es que en la bitácora uno es como que tiene ganas de escribir demasiado. Por ejemplo, me he encontrado con casos donde han guardado toda la transacción completa de la tarjeta de crédito. Excelente. Quien tenga acceso a la bitácora tiene las tarjetas de todos los clientes. Lo que sucede ahí es que básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la bitácora tiene que servir para que nosotros entender qué pasa en el sistema. Es decir, ¿yo tengo que grabar toda la factura de un cliente? No, porque tiene información confidencial. ¿Qué compró? ¿Cuándo lo compró? ¿Qué hizo con eso? ¿Dónde se le envió? Lo que tengo que hacer en la bitácora es grabar el identificador de la factura. Es decir, número de factura, lo que sea. Y eso me remite a la base de datos. Quiere decir que si yo tengo que hacer una auditoría con respecto a la información guardada en bitácora, tengo todos los elementos, porque tengo la fecha, la IP de origen por ahí, el identificador de la factura, y eso me remite a poder hacer toda la vuelta.
Y cuando uso bitácoras, hay un CW específico que se llama el 117, es que hay que neutralizar todas las salidas y todas las entradas de la bitácora. ¿Por qué? Esto es un error muy común. Cuando el programador concatena directamente el parámetro que recibe a la bitácora. Y eso, hasta hace un tiempito atrás, causó algunos problemas. Algo que se llama Log4Shell, una vulnerabilidad que salió un viernes a la noche y que todo el mundo tuvo que salir a parchear en 5 minutos porque se le veía el fin de semana recontra complicado. Gracias a que yo podía escribir en bitácoras, podía hacer ejecución local, remota de código. Y si yo tengo ejecución remota de código, puedo pedirle al sistema que me levante los archivos de configuración para ver los secretos de base de datos y demás. Y así sucesivamente, explotando todo. Y lo último, digamos, que vamos a ver hoy es manejo de archivos. Manejo de archivos, hay una vulnerabilidad muy común que se llama path traversal. Path traversal significa que si el usuario, el atacante en este caso, me está pidiendo un archivo, el atacante pone punto punto barra, punto punto barra, punto punto barra y va a cualquier path del sistema operativo. Y eso lo que se hace, digamos, comúnmente es, se utiliza, digamos, para dos cosas. Si yo tengo control de lo que se graba, utilizo path traversal para sobreescribir archivos, ejemplo de configuración, binarios y demás. Y lo segundo, para leer la información. Si yo tengo posibilidades, digamos, de hacer un path traversal para leer, tranquilamente le puedo decir, tráeme el web config de tu servidor web. Y en esto siempre, cuando ustedes manejen archivos, el clásico de obtengo el directorio de ejecución y le concateno el archivo que me está pidiendo el usuario, ese es el patrón habitual, común y corriente, que cada vez que veo un path traversal, así, acá, ahí. Acto seguido a eso, a generar el resultado de esa concatenación de ese directorio más archivo, lo que tienen que ver es básicamente si el directorio resultante es igual al directorio donde yo estaba. Si es igual, significa que no hay path traversal. Si es distinto, significa que nos están haciendo un cambio de lugar. Se hace con 2 líneas de código, nada más. Con eso evitan path traversal. Y para finalizar, está contenta Tashi que le cerré en tiempo y forma. Para cerrar, validar siempre al inicio de una función. O sea, lo primero que uno tiene que hacer como un patrón de diseño razonablemente seguro es, yo arranco la función, acto seguido, valido todos los parámetros. Accedo a un recurso, acto seguido, valido si la información es correcta. Si hacen ese patrón de diseño, es hiper seguro y se van a su casa a dormir tranquilos. Lo segundo, toda validación va del lado del servidor, por favor. O sea, no con que yo valido del lado del cliente, ya está. O sea, listo, no, pero escúchame, el user experience y todo eso. Está perfecto, validar del lado del front. Pero toda la validación que hagas del front, hacela del back. Y si pasa algo, siempre la excepción. Es decir, yo no es que digo, bueno, me generé una excepción porque no está el registro en base de datos. Listo, eso es eyectar directamente a ese usuario del sistema. Porque evidentemente cuando no están cumpliendo todos los pasos habido y por haber, ahí es donde se va a generar la vulnerabilidad. Verifique la salida generada por una función. Que esa salida sea la esperada por el código que la invoca. Una tontería, pero nadie lo hace. Es decir, yo llamo a la base de datos y le digo, dame el registro del cliente. Acá lo tienes. Comillas, drop database y le mando toda la onda. Y todo eso después que termina siendo concatenado en una inyección SQL que me da de baja toda la base de datos. Entonces, evidentemente lo que sucedió ahí es que la función de consulta a la base de datos no ha sido validada correctamente y ha sido inyectada en otra función de consultas con una inyección SQL. Por el otro lado, si eso además funciona, digamos, como una salida para una página web y en esa página web no hacen las validaciones correctas, lo que sucede es que justamente el atacante tiene posibilidades de ejecutar remotamente en el cliente o en todos los clientes la función que él quiere. Y ahí roba datos, roba cookies y roba toda la información que quiere.
Saneé toda la información recibida de recursos externos. Esto siempre, porque lo que yo le decía, confianza cero. Yo no sé el atacante qué pudo tener acceso. Tal vez el sistema es seguro, pero el atacante consiguió acceso a la base de datos. Quiere decir que si el atacante me puso un registro manipulado, ahí tenemos una pérdida de confianza de la información del recurso. Y ahí también tenemos que tratar de sanear todo. Sanear es sencillo y es trivial. Yo no tengo un nombre que se llama Mariano mayor que, menor que y cosito. Todo eso vuela, ruta. O sea, no lo necesito. Es decir, uno se puede quedar con la A a la Z tranquilamente, espacio y nada más, y estamos bien. Y eso es sanear, es tratar de sacar todo lo que normalmente no debería estar ahí. Y no es que, no, bueno, pero yo lo dejo ahí por las dudas. No, sacalo, si no te cuesta nada. De última, trabajá por la excepción. Todos los controllers deben requerir autenticación, seguro por defecto. Es decir, yo estoy haciendo una API web, estoy haciendo una página web, estoy haciendo lo que quieran con web. Básicamente, del lado de atrás, autentico todo. Todo. O sea, de forma explícita yo tengo que decir que esa página es anónima. Porque en cualquier aplicación web, lo más seguro es que toda su aplicación sea para usar con un usuario, no con forma pública. Entonces, ponemos todo privado y luego verificamos si es público. Aplique filtrado de base de datos de manera global y dependiente del usuario autenticado. No lo hace nadie esto. Y te evitas un IDOR, una vulnerabilidad que yo puedo acceder a información de un tercero sin autorización. Quiere decir que si yo voy a aplicar un filtrado de base de datos, implica que en toda la consulta yo voy a inyectar en esa función los datos del usuario autenticado, del ID del usuario autenticado. Quiere decir que en toda consulta yo voy a agregar y el usuario que está haciendo la consulta es este. Y de esa manera yo me aseguro de que ese usuario tenga permisos de acceso a esa información que está buscando. Si eso no sucede, un usuario puede descargar toda la base de datos sin que ustedes se enteren. Nunca confíen en los datos recibidos ni en sus propias fuentes. Valide y sanee todo. Es lo mismo que yo le decía, archivos transaccionales. Si yo te pongo un enter y armo el registro de datos separados por coma, estoy logrando eso. Y ahí estamos. Y ya cerramos. No confíen en la información que vean en la web. Justamente por todo lo que les conté, las prácticas inseguras están ahí, incluso hasta en sitios de confianza. Cada vez que vean un ejemplo, Stack Overflow, ChatGPT o lo que ustedes quieran, analicen qué pasaría si. Che, ¿qué pasaría si acá, no sé, el archivo zip comprimido tiene un nombre de archivo que es .barra appconfig? ¿Qué pasaría? Bueno, es una vulnerabilidad muy conocida en el archivo zip. Es mejor aprender a desarrollar seguro desde junior y no como yo que desde senior. O sea, cuando vos empezás con las buenas prácticas de chico, es más fácil que incorporarlas, es más fácil de tomar conciencia de todo eso. Entonces, es fundamental que se haga el inicio del desarrollo. Las buenas prácticas no son difíciles de incorporar, pero ninguna web de referencia lo hace. Ahora se están poniendo medio las pilas, pero durante muchísimo tiempo no ha sido de esa forma. Entonces, nada, es necesario, digamos, que desde las páginas de referencia, la universidad y demás, generen como, che, necesitamos que cada vez que vos desarrolles y presentes un trabajo, lo hagas de manera segura. Porque hay que exigir, digamos, que sus alumnos aprendan correctamente cómo se desarrolla. Y revisen todo el código que entrega la IA, porque básicamente te pone comentarios así muy bonitos, pero después se manda cada macana terrible. Y por lo pronto, muchas gracias.